comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes, conducido por Andrea Zarralde. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy me acompaña Carla Silvestre. Ella es miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, también directora de Community Engagement o Compromiso con la Comunidad de Montgomery College. Bienvenida, Carla, a nuestro podcast. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. De origen guatemalteco, madre de familia, líder, activista, ahora miembro de la Junta que representa todo el sistema escolar del Condado de Montgomery. ¿Cómo llegas a este puesto, Carla? Bueno, yo creo que siempre me ha interesado la educación, todo lo que es el sistema escolar de escuelas públicas. Mi niña ya está en el 12avo este año, pero cuando llegué a Maryland hace 12 años, estaba entrando a kindergarten. Entonces, como toda mamá, uno ahí entusiasmado, que le vaya bien en la escuela, ese primer año que es mágico. Y me involucré ayudando en la escuela y ayudando con la Asociación de Padres de Familia. Poco a poco me di cuenta de la población hispana y la población que no hablaba bien inglés y todos los desafíos que tenían para ser exitosos en la escuela. Entonces, 12 años después, después de 12 años de reuniones de voluntaria, tratando de aportar mi experiencia, mi opinión, decidí que tenía que estar en la mesa de decisiones. Y esa es la Junta Escolar de las Escuelas Públicas, que es donde se toman las decisiones que van a tener impacto a todo el sistema, 164,000 estudiantes. Así que fue de ser voluntaria en la escuela de mi niña a lanzarme para la campaña para ser parte de esa mesa escolar. ¿Y qué cambios has visto desde hace 12 años cuando tu hija ingresó a las escuelas públicas del condado de Montgomery ahora? ¿Qué has visto tú estando tan involucrada como madre de familia dentro del sistema escolar? ¿Qué cambios has visto en esta más de una década? Bueno, en primer lugar es el crecimiento increíble, ¿no? Cada año, los últimos 10 años han habido como 2,000 nuevos estudiantes al sistema escolar. Es como una nueva escuela completa. Eso es un crecimiento increíble. Entonces yo creo que eso ha sido un gran cambio y un gran ajuste para el sistema, poder absorber y continuar dándole un alto nivel de educación a todos los niños, a ese número creciente. Y entre ese número creciente estaba la población latina, ¿no? Porque cuando hace 20 años éramos una pequeña población, pero ya hace 10 años ese boom hispano, cuando empezaron a ver que la clase de kindergarten era la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que el porcentaje más grande era entre los hispanos, y ya se sabe que cuando empieza, pues solo va a crecer, va a seguir en los años de la primaria, la escuela intermedia, como también la secundaria. Y es que estamos hablando del 33% representa la población estudiantil, son latinos. Sí, uno de cada tres. Uno de cada tres. El número es realmente impresionante y como dices tú, siguen viniendo más. Este año escolar 2019-2020 estamos hablando que hay 11,000 nuevos alumnos en los grados primero a 12avo y 1,000 nuevos alumnos en kindergarten, y la mayoría de ellos son hispanos. Sí. En un sistema escolar de más de 164,000 estudiantes, el sistema escolar más grande del estado de Maryland y si no estoy mal, el número 17 a nivel Estados Unidos. Es decir, que hay una cantidad de retos muy grandes, como también satisfacciones de ver que nuestros niños están teniendo educación de calidad. Pero, ¿cuáles son esos retos cuando vemos una población latina tan alta que representa el 33%? Sí, somos el número 14 más grande del país ahora. El sistema número 14 más grande del país. En primer lugar, a nivel nacional estamos muy bien. Los estudiantes latinos se gradúan y tienen rendimiento académico mucho mejor que en cualquier otra parte de Estados Unidos. Pero no es lo suficiente, porque vemos una brecha académica entre el rendimiento académico de nuestros niños hispanos en comparación a otros niños aquí del condado de Montgomery. Entonces, a veces vemos las cifras que vemos que la graduación de los niños latinos es mucho más baja que los niños blancos y asiáticos, pero tenemos que entender que nuestros niños hispanos también son una gran diversidad, ¿no? De socioeconómico, hay gente que clase media, hay gente que tiene muy bajos recursos, hay niños recién llegados que llegan a los 15 años y los que han nacido aquí y tienen todo el apoyo de casa. Entonces, dentro de nuestra población tenemos una gran variedad. A veces decimos, los latinos estamos los últimos en la graduación, pero también tenemos que ponernos a pensar, si un niño viene de 15 años
de otro país, no lo podemos comparar con alguien que ha empezado aquí desde kindergarten, ¿no? Entonces, en nuestras cifras, en nuestros datos, tenemos de todo y tenemos que tomar en cuenta que no es justo decirle a un niño que llegó en noveno que tiene que aprender inglés, que tiene que conquistar todas las materias y graduarse en 4 años. No sé, es imposible. Le estamos pidiendo algo muy difícil. Entonces, que tomando en cuenta que tenemos esa población muy diversa, siempre el idioma es uno de los grandes retos para nuestra población, llegando, especialmente los jóvenes que llegan ya en la escuela intermedia o la secundaria, ¿no? A poder aprender el idioma lo más rápido posible y también integrarse socialmente, porque sabemos que para los niños eso es tan importante como para las materias, ¿no? Hacer amigos, sentirse que pertenecen en una escuela, que tienen apoyo de los maestros, todo eso es importante y son retos, realmente son retos. Hablemos del reto de la inmigración. Mencionaste algo muy importante y es que es difícil para estos muchachos que llegan ya adolescentes a adaptarse a una familia que no conocen, a un sistema que no conocen, un idioma ajeno y en fin, un mundo totalmente desconectado al que ellos están acostumbrados. Prácticamente estos niños, muchachos ya han sido criados por sus abuelos, cruzan la frontera y enfrentan situaciones muy difíciles. Ahora bien, hay muchos niños en este momento en la frontera que prácticamente, y para nadie es un secreto y hay que hablarlo como es, están casi en una cárcel en la frontera. Eventualmente estos niños van a llegar al área metropolitana de Washington. Ya están llegando. Ya están llegando. A los suburbios. Estamos hablando que van a ir a las escuelas del condado de Montgomery. Sí. ¿Cómo está preparado el sistema escolar para recibir a estos niños? ¿Han vivido traumas? ¿Han sido separados de sus familias? ¿Han vivido situaciones muy dolorosas en la frontera? Y estamos hablando de todas las edades. ¿Cómo está preparado el sistema escolar? Bueno, ese es un buen ejemplo de cuando me preguntaste cómo ha cambiado el sistema escolar. Yo creo que en este tema es algo que ha cambiado mucho, porque hace 15 años no se conocía esta población, no se sabía que habían niños que no habían vivido con sus padres por 10 años y te traen ese trauma, la experiencia de cruzar la frontera, educación interrumpida en sus propios países. Entonces, el sistema escolar tuvo una ola de estudiantes en esta situación hace como 5 o 6 años. Entonces, de esa experiencia se aprendió mucho en cuanto a la inscripción, como, imagínate, te presentas aquí, tienes que tener tus notas de la última escuela donde asististe, evidencia que vives aquí, tienes que tener algo que te llega por correo que dice que vives en Montgomery County, no digamos todas las vacunas, los exámenes de inglés. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido es cómo hacer ese sistema más eficiente para que el niño no tenga que esperar semanas o un mes para poder inscribirse en la escuela. También el condado se te ha prestado a ayudar en lo que es lo psicológico socioemocional. El condado ahora ofrece sesiones de reunificación familiar, haciendo ese reconocimiento que sí hay mucho trabajo que hacer para reconectar al padre de familia con su hijo. No se puede ignorar que no pasó nada, ¿no? Aquí estoy, ya estamos aquí y adelante. Y eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Es como que eso pasó, es nuestra realidad y ignoramos ese dolorcito que se siente. Entonces ese es un trabajo tremendo que está haciendo el condado para ayudar a los jóvenes para que se puedan adaptar mejor a sus familias cuando ya están acá. Me imagino que en esa tarea socioemocional, psicológica con estos niños estudiantes del sistema escolar del condado también están llevando a cabo y analizando estos niños que son ciudadanos estadounidenses, que no han cruzado la frontera, que no conocen otra cosa sino los beneficios de este país, pero con padres inmigrantes que no tienen documentos de estadía legal. Y dentro de casa se habla, puedes llegar de la escuela y papá y mamá no pueden estar en casa. Pueden ser deportados. No abras la puerta porque puede ser inmigración. No digas, o incluso muchos dentro de las familias ni siquiera están enviando a sus hijos a la escuela por el temor a ser deportados. Es la situación actual que está viviendo el país. ¿Cómo manejan la situación con estos niños entonces que sí tienen documentos, son nacidos acá, ciudadanos, tienen todos los derechos, pero dentro del núcleo familiar con padres de familia que en cualquier momento pueden ser regresados a sus países? Sí, se hace mucho trabajo con los padres de familia para que tengan un plan por si acaso. Entonces, el formulario donde están los números de emergencia
son súper importantes para que si algo pasa, los padres son deportados, la escuela, y el niño está en la escuela, por ejemplo, y ya no llega mamá a recogerlo después de la escuela, que haya un plan y una custodia legal, si es posible, para que alguien pueda cuidar al niño mientras se arregla, la familia decide, el niño se va a quedar acá, ¿con quién? O el niño se va a regresar al país de origen donde están los papás. Entonces, y eso también se ha aprendido por la experiencia de los últimos 5 o 10 años, donde se ha visto más y más de esto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando con Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, un sistema escolar número 14 más grande en Estados Unidos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast. Soy la cónsul general de El Salvador en Silver Spring, Maryland, y este es un saludo para Hola Montgomery, y muchas gracias por llevar información en español a nuestros connacionales, pero también a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias Hola Montgomery por traernos información en español. Gracias Montgomery Community Media por traer a Hola Montgomery. ¡Qué bueno! Hola Montgomery. Me encanta que esté trayendo estas noticias y esta información a nuestra gente. Un saludo y estoy muy contenta de Hola Montgomery, que va a producir información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Seguimos en Hola Montgomery, el podcast, conversando con Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery y también directora de Community Engagement de Montgomery College. Madre de familia guatemalteca, hablemos un poco de qué se siente y cuál es el proceso, los retos y las satisfacciones, Carla, de estar en un cargo público. Cuando decidiste, quiero lanzarme en la Junta Escolar y necesito ir tras los votos, porque no es fácil lanzar una campaña. Cuéntame tu experiencia en ese momento. Sí, yo creo que lo que yo sentí fue una gran responsabilidad. Cuando uno dice no hay ninguna latina en la Junta Escolar de las escuelas públicas, cuando 1 de cada 3 niños es hispano o latino, dice, uno se mira hacia el lado, ¿quién se va a lanzar? En inglés hay un dicho que dice al que mucho se le da, mucho se le espera, ¿no? Entonces, porque me puse a pensar, ¿por qué no yo? Y yo sabía que me interesaba, que ya varios años tenía ese interés de lanzarme, pero ¿quién te va a empujar, no? ¿Quién te va a decir ahora es el tiempo? Y tengo una señora que me ha ayudado mucho, así como mentora. Cuando hubo una plaza vacante, ella me llamó y me dijo, Carla, si todavía estás interesada, esta es tu oportunidad. Entonces me lancé, y cuando uno ya se lanza, pues Ya se lanza, ¿no? Y cuando ya lo anunció, a ganar, no hay otra. Entonces, bueno, yo soy muy organizada, muy trabajadora. Pues yo creo que tenía la comunidad en mente, porque sí es un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Pedirle dinero a la gente para una campaña, recaudé casi $35,000. Entonces, para mí siempre fue la comunidad. ¿Qué va a pasar si pasan 4 años más en el condado de Montgomery sin representación hispana-latina en la junta escolar? Entonces, eso fue como mi meta, lo que tenía en mente. No podemos dejar pasar otros 4 años sin tener a alguien que hable por las necesidades de nuestras familias. Y gané solo por 2% del voto, así que fue bastante difícil. Tuve una experiencia después de que gané la campaña, donde fuimos a visitar a unos apartamentos en el área de Long Branch, en Silver Spring, y eran niños africanos y niños hispanos. Y cuando estaban presentando quién estaba ahí de la parte del board, la señora que nos trajo a ese apartamento dijo, Carla es guatemalteca. Y los niños todos movieron la cabeza y se quedaron viendo, y un niñito me dio el high five, porque él también era guatemalteco. Entonces para mí dije, por esta razón fue que me lancé, ¿no? Para que estos niñitos latinos, pues todos los niños del condado, pero especialmente los niños de bajos recursos, los niños inmigrantes, que no tienen a padres de familia que están abogando por ellos diariamente. Entonces, por eso fue que me lancé. Entonces, para poder ver esos niños
latinos y que me den un high five, como que qué bueno que lo hiciste. Fue una gran satisfacción. Te motiva bastante, sin duda, pero como le dices, una contienda muy reñida. Ganar solo con el margen del 2% es una carrera difícil y es mucho, tiene que ver, Carla, porque los inmigrantes latinos que son elegibles para votar no lo hacen sobre todo en elecciones locales. Cada 4 años votamos por presidente, pero parece que se nos olvidara la importancia del voto a nivel local. Y aquí es para la muestra un botón. Tú representas la Junta Escolar, eres la única latina como miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery. Es un voto popular y hay una cantidad de puestos políticos sumamente importantes, el Consejo del Condado de Montgomery, etcétera, donde las personas tienen que efectivamente participar en las primarias, primero que todo registrarse para votar, participar en las primarias y participar en las elecciones generales. Y parece que se nos olvidara la importancia de lo que se mueve diariamente a nivel local. ¿Cómo crees tú que podemos motivar más el voto latino en lo que nos concierne diariamente en nuestra área? Sí, y mira, te quería decir que para la Junta Escolar eso no es latino, no latino. Casi mucha gente no sabe y no se informa y no conoce, pero un sistema público escolar es súper importante para nuestra sociedad, ¿no? La mitad del presupuesto del condado se va a las escuelas públicas, entonces no solo latinos no ponen atención a las escuelas y sí es muy importante. Yo diría que si somos 1/3 de la población estudiantil, el futuro del condado de Montgomery depende que también van a salir nuestros niños. Si salen mal, el condado va a estar mal. Si salen bien, el condado va a estar bien, económicamente, socialmente, a nivel de educación. Entonces yo creo que en términos de cómo sacar el voto, yo creo que hay que, en primer lugar, realmente seguir enfatizando la importancia de hacerse ciudadano. Bueno, ahora siempre ha sido difícil porque el sistema de inmigración no funciona, pero los que ya tienen la residencia, inmediatamente no perder el tiempo, hacerse ciudadanos, realmente tratar de inculcar que es una responsabilidad. Yo sé que es difícil informarse y hacer un voto bien informado, saber por quién votar por todo es complicado, ¿no? Hay que estudiar los periódicos, saber qué opina qué opina el otro, pero sí, podemos hacer un poco más de esfuerzo. Yo creo que hay una gran oportunidad en estas próximas elecciones de realmente, porque la gente va a poner atención, como te dices, es para presidente, y empezar a hacer esa comunicación al público que es nuestra responsabilidad. Así como las generaciones ya más seniors, ellos salen a votar porque es su derecho y responsabilidad. Tal vez solo votan por presidente, pero ahí están cuando abren las urnas electorales y salen a votar. Los políticos saben que van a votar, así que van y les prometen muchas cosas y les piden su apoyo porque saben que ese voto de la gente ya más mayor es seguro, van a salir a votar. Tal vez en la propia educación, como tal vez se les dio más importancia en otras décadas, ¿no? Que era un derecho, pero también una responsabilidad. Y ahora tenemos que impulsar a nuestros jóvenes latinos, que la mayoría de ellos nacieron en este país o tienen la opción van a cumplir 18 años y efectivamente van a ser elegibles para votar. Se viene una elección sumamente importante, cambio de presidente o no, elecciones presidenciales el próximo año. También el censo del 2020, es decir, el próximo año la comunidad latina tiene que despertar ante 2 cosas sumamente importantes, y es una, participar en el censo, porque participando en el censo es donde se distribuye el presupuesto local, y también en qué va a pasar con el futuro de la comunidad latina, ¿no? Inmigrante en las elecciones. Quiero preguntarle, ¿qué le duele a Carla Silvestre como madre de familia, como mujer latina inmigrante? ¿Duele? ¿Cómo así? De lo que está pasando en este momento, de ver lo que pasa en las escuelas a nivel inmigración, ¿qué le duele? Yo creo que la pérdida de potencial. Mi familia fue indocumentada unos 4 o 5 años cuando yo estaba en high school, en la secundaria. Y yo me pongo a pensar, si no hubiéramos logrado la residencia a través del asilo político, hubiera podido estudiar en la universidad, porque eso, cuando ya era residente, ya calificaba para los fondos federales que si eres de bajos recursos, te ayudan a pagar la universidad. Muchos jóvenes que son indocumentados, yo trabajo en Montgomery College, así que lo sé, no califican para esos fondos porque no tienen documentos legales, y ahí poder pagar la matrícula universitaria es súper difícil. Si yo no hubiera estudiado, ¿dónde estaría Carla Silvestre
el día de hoy. Entonces, eso es lo que me duele. Es la pérdida del potencial de nuestra gente, ¿no? Que seguro que siguen con sus vidas, pero ¿qué más podrían haber hecho si tuvieran la oportunidad de estudiar como cualquier otro estudiante? Afortunadamente, aquí en Maryland tenemos la ley de los soñadores, Maryland Dream Act, donde si los jóvenes indocumentados llenan ciertos requisitos, tienen que ser graduados de una escuela aquí en Maryland, los padres tienen que haber pagado impuestos, los niños pagan la misma cuota que paga cualquier otro joven que es graduado de aquí. Entonces, por lo menos, si no, te cobran la cuota internacional, que es aún así más dinero que pagar. Entonces, sí, y también lo psicológico, ¿no? A veces yo reconozco que yo tengo un poco de trauma de haber sido indocumentada. Cuando primero vine a trabajar aquí al condado de Montgomery, yo veía a la policía, porque me tocaba trabajar con la policía como Latino Liaison. Me temblaban las manos. ¿Por qué? Eso es algo físico que yo tenía dentro de mí y ni me daba cuenta. Que yo había crecido con ese temor de la inmigración, que uno lo asocia con la policía, aunque son cosas diferentes, y carga ese trauma. Y yo veo a esos niños viendo las noticias todas las noches con sus papás. O se escucha, ¿no? Porque la televisión está puesta y se escucha de todo lo terrible que está pasando en este país con inmigración. Padres que se los llevan, que los niños quedan llorando en las calles. Lo que se ve de la frontera que está pasando, los niños enjaulados. ¿Qué hace eso al corazón y a la mente de un niño? Es mucho para un niño tener que vivir esa realidad, vivir en miedo. Eso te afecta toda la vida. Yo siento que sí te afecta, así que eso también me duele mucho. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños con tanto terror? A mi propia hija le dijo, apaga la televisión, apaga el teléfono. Tú eres muy niña para tener cargo de todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? Muchos niños están sufriendo de ansiedad y depresión porque es demasiado para nosotros, adultos. ¿En qué año llegas tú de Guatemala? ¿En el 81? Sí. Llegas con tu familia de Guatemala pidiendo asilo político. Sí. Me dices, ¿cómo fue ese proceso de asilo? Tuviste un momento sin papeles, etcétera, pero ahora eres miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, uno de los sistemas escolares más grandes en todo el país. ¿Cómo se logra eso? Llegar en el 81, pequeña, con padres inmigrantes, pasar por asilo político y ¿dónde estás ahora? Cuéntanos un poco sobre aquel momento que llegaste y cómo fue ese proceso. Sí, tú sabes que hubo conflicto armado por toda Centroamérica. Cuando Cuba cayó bajo comunista, Estados Unidos dijo, no vamos a permitir que ningún otro país en Latinoamérica caiga al comunismo. Entonces, Estados Unidos empezó a invertir dinerales en los gobiernos centroamericanos y desafortunadamente causó un gran conflicto donde los gobiernos y militares estaban abusando de nuestra población. Entonces, en ese conflicto armado, mi papá se dio cuenta que muchos de sus colegas profesionales estaban apareciendo muertos y se sabía que si él se quedaba ahí, probablemente también iba a aparecer muerto. Entonces, él se fue primero y después trabajó para poder traernos nosotros. Creo que fue menos de un año. Venimos con visa de turista, como mucha gente viene con visa de turista y después se queda. Mucha gente piensa que todo el mundo se cruza la frontera, pero la mayoría de indocumentados vienen con visas y se quedan. Entonces, fue muy difícil sacar. Si saben, la gente que sabe la historia de en esos tiempos, era imposible sacar asilo político si uno es centroamericano, porque Estados Unidos estaba apoyando a los gobiernos. Entonces, uno no podía decir, el gobierno guatemalteco nos está persecuting, porque Estados Unidos lo estaba apoyando. Entonces, ¿cómo Estados Unidos iba a decir, sí, lo que está pasando ahí no es bueno, si ellos estaban financiando y apoyando a esos gobiernos? Entonces, por fin, como toda familia inmigrante, tuvimos malas experiencias a veces con abogados, donde no nos funcionaba el caso, entonces se perdía el dinero y otra vez se abría otro caso para ver cómo podíamos, pero sí, lo logramos, así que sí, es evidencia que tuvimos un buen caso. Y bueno, así como todo inmigrante, a empezar de nuevo. Mis papás sí tenían estudios universitarios, así que no puedo comparar con otras familias que decir que vine de inmigrante y aquí estoy y miren, ellos no están en el mismo nivel, porque sabemos que la educación de la familia es muy importante. Entonces, yo digo, traíamos un par de maletas, no hablábamos inglés, no teníamos documentos, pero traíamos oro
en lo que es la educación de mis padres, ¿no? Ya tener que ellos tuvieran estudios nos iba a ayudar mucho porque ya traían más destrezas que se podían usar cuando ya llegamos acá. Mi papá era agrónomo en Guatemala y había estudiado administración de empresas, no se graduó, pero cuando llegó aquí a Estados Unidos necesitaban gente, él es maya, él habla idiomas maya y mucha de la población indígena de Guatemala se vino huyendo de la violencia también. Entonces la Arquidiócesis Católica hizo una búsqueda nacional para alguien que hablara este idioma específicamente y lo encontraron a él. Entonces cuando vino de inmigrante estaba trabajando de cualquier cosa, cortando manzanas y cerezas en las granjas. Cuando nos venimos, cuando se hizo trabajador social, empezó su trabajo social como trabajador social. Entonces, si no tuviera estudios de Guatemala, no pudiera haber ejercido una carrera más profesional cuando ya pasó esa época de crisis, ¿no? Que todo inmigrante pasa cuando llega sin documentos y empezando de nuevo, es a sobrevivir. Entonces, como toda familia, a trabajar, ¿no? Mi trabajo era estudiar y cuando ya se logró la residencia, entonces afortunadamente a mí siempre me gustó la escuela, aunque no soy buena para todo, pero sí estaba en clases con chicos que yo veía que iban a ir a la universidad. Llegó el consejero y dijo, bueno, si no se portan bien, van a resultar aquí sin trabajo y los demás tienen que ir a la universidad. Entonces yo, bueno, todos van a ir, pues yo también. Yo también debo ir. Y yo solita preparé mi aplicación, no sé cómo lo hice, pero fui aceptada a Florida State University y ahí me fui, como te digo, con un poco de ayuda del gobierno y con unos cuantos préstamos, pero valió la pena. Después ya era otra cosa cuando me gradué de Florida State y ya saqué la maestría en educación. Ya te pregunté qué te duele, ahora te pregunto, ¿qué te hace sonreír? Hay cosas lindas todos los días. A veces la gente dice, cuando yo me retire voy a estar feliz, ¿no? No, pero yo siento que tienes que buscar algo bonito en todos los días. Yo tengo un perrito y salgo a caminar y oír los pájaros cantar me hace sonreír. Tenemos que buscar la felicidad en todo lo que hacemos, en lo más sencillo. La felicidad está al alcance, no es algo que va a ser, cuando me jubile, cuando me gane la lotería, cuando todo esté perfecto. No, la felicidad está aquí el día de hoy, tenemos que apreciarla. Vives del presente. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias a Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, también directora de Community Engagement de Montgomery College. Mil gracias por haber abierto tu corazón, haber compartido con nosotros tu experiencia, tu sentir, tus retos, tus alegrías y esperamos tener Carla Silvestre para mucho tiempo, no solamente en el condado, sino como comunidad inmigrante necesitamos líderes latinas como tú para cambiar la historia y el futuro de nuestra comunidad inmigrante, que ahora sufre, pero que seguramente mañana se reirá de estos problemas. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en otro episodio de Hola Montgomery, el podcast. Les habló Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Una producción de Montgomery Community Media.